que no, darlo de alta. Por lo tanto, por favor, eh, solicítale el horario y si es posible un correo, ¿verdad? Porque en caso de que no esté en lista, lo tengo que agregar o solicitar el permiso para que pueda agregarlo al grupo. Sí, por favor, me haces un reenvío, por favor. Sí, está bien. ¿Otra Gracias. pregunta, otra duda? Bueno, les voy a enviar otra evidencia, porque se me hace que en teoría, no, esa corresponde a la otra clase, mejor cuando estemos en otra clase. Ya está la evidencia, para que lo trabajen. Se agregaron otros tipos de democracia para que ustedes investiguen. Y si ustedes investigan más tipos de democracia, por favor, en la bibliografía, pues me agregan el link o el texto para checar yo. Yo le agregué lo que más reciente se está hablando, ¿verdad? Se está hablando de democracia, o sea, como tipo democracia digital, ¿no? Pero dice órganos internos del Poder Legislativo, maestro. Sí, eso va a ser muy importante, fíjense bien, nosotros, bueno, se supone que nosotros ya debemos de saber lo siguiente, porque ya llevamos materias como constitucional y derecho administrativo. Debemos de saber cuáles son las facultades del Congreso de la Unión. ¿Sí? ¿Cuáles son las facultades? Número dos, ¿cuáles son las facultades, que en este caso son exclusivas de la Cámara de Diputados? ¿Cuáles son las facultades exclusivas de la Cámara de Senadores? Debemos de saber eso. Ahora, en esta presentación lo que debemos de saber son cómo se integra al interior el Parlamento, ¿verdad? O el Congreso de la Unión. Podemos decir nosotros, oye, ¿cómo se integra el poder legislativo de la Federación? Ah, tú me vas a decir, bueno, se integra por un Congreso de la Unión que a su vez se divide en dos cámaras. Cámara de Diputados Federales, que representa a la población, y la Cámara de Senadores de la República, que representan a las entidades federativas en un pacto federal. Ah, muy bien. Entonces ya lo interesante aquí es saber, bueno, ¿cuántos diputados federales tenemos? Bueno, dices tú, no, 500, perfecto. ¿Cuántos por mayoría relativa? Ah, 300. ¿Cuántos por plurinominales? 200. Bueno, la Cámara la Cámara de Senadores de la República, ah, pues tú vas a decir, no, por 128 senadores, perfecto, muy bien. 32 por mayoría relativa. ¿Ah? Tú me vas a decir, por ejemplo, que tú me digas, oye, pues aquí tenemos 2 por cada entidad federativa, entonces hacemos 32, entonces son 64. Ah, perfecto, muy bien. Ahí tenemos por mayoría relativa. Oye, ¿y cuántos son pluri? Ah, pues son 32. ¿Cuántos es la primera mayoría? Ah, pues 32, dando un total de 128 senadores. Ah, perfecto. Ya, eso ya vemos cómo está integrado el poder, el poder legislativo federal. ¿Sí? Recuerden que nosotros nos basamos en 3 teorías muy interesantes. Primero, la indivisibilidad del poder. O sea, el poder es indivisible, el poder es uno. El poder es uno. ¿Sí? Este poder se divide para su ejercicio o para ser más eficaz, vamos a llamarlo de esta forma, en poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Ambos son federales. Para las entidades federativas es igual. ¿Ya? Igual, las entidades federativas, el supremo poder del Estado de Nuevo León, diríamos nosotros, se divide para su ejercicio en el poder legislativo estatal, el poder ejecutivo local y el poder judicial. Tú me dices, oye, ¿cómo se ha integrado el poder ejecutivo? Ah, es unipersonal porque recae en una sola persona que es el gobernador. Ah, bueno, ¿y cómo se integra el poder legislativo local? Ah, pues se integra con los diputados locales, ¿verdad? Y ahí empezamos. Que tú me digas, oye, ¿cómo se integra el poder judicial local? Ah, pues por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León. Ah, eso debe estar ahí. Muy interesante. Bueno, muy bien. ¿Cuántas cámaras hay? Ojo, porque todavía hay algunos que se equivocan aquí.
Les preguntan, oye, ¿cuántas cámaras hay en una entidad federativa? Ah, pues es unicameral, solamente hay diputados locales, cosa que no sucede en los Estados Unidos, porque en los Estados Unidos hay dos cámaras, y tanto hay entidades federativas que tienen dos cámaras. Nosotros solamente nos manejamos en una sola cámara para los gobiernos locales, ¿sí? Entonces, hay que tener muy en cuenta. Ahora, al interior, como dice aquí la diapositiva, ¿cómo se maneja cada órgano? No, pues tú puedes decirme, bueno, pues hay una comisión de este tipo, la presidencia, hay una presidencia, hay una secretaría, todo lo interior, ¿no? Oye, pues hay una comisión presupuestaria, hay una comisión para puntos constitucionales, entonces tú ir viendo todo eso, ¿verdad? Irlo conociendo. Oye, ¿cómo se integra? ¿Qué se requiere para...? Ya ves que nosotros en la anterior ya vimos el quórum que se requiere, ¿verdad? Para poder legislar, porque si no hay un quórum, ¿sí? Para legislar, toda decisión que se tome allí es nula, de pleno derecho, ¿sí? ¿Por qué? Porque estás legislando sin el quórum requerido para emitir una resolución. Entonces es muy importante allí las convocatorias que se hacen a los diputados, y se les envía, ¿verdad? En la reunión los puntos a tratar. Igualmente, ¿cuáles son las sanciones cuando no te presentes como diputado? Ah, pues les van a descontar tantas dietas, no sé. ¿Sí? Bueno, todo eso lo debemos de saber. Entonces, ahorita, pues vamos a entrar ya al tema. Ya tengo 56. Y con esto ya podemos, ahora sí, como dijo aquel, ya podemos eh, llevar la clase, porque tenemos la cantidad de 72. Yo digo que ya. Ojo, recuerden que la mayoría de reformas, adiciones, derogaciones, se requiere las 2/3 de las cámaras. Entonces, aquí es muy importante saber qué cantidad de diputados federales se requiere, qué cantidad de senadores se requiere. Recuerden las 2/3. Va a haber algunos asuntos que se requiere la mayoría de los asistentes. Por ejemplo, para nombrar un presidente interino, por ejemplo. Oye, ahí se requiere mayoría absoluta. Ah, bueno, de los que están ahí presentes, siempre y cuando sea el quórum, ¿verdad? Ahí no hay nada de que dos, pues no, aquí requiere mayoría absoluta. ¿Sí? Muy bien, entonces ya sabemos también nosotros cuál es el constituyente permanente, que se compone por el Congreso de la Unión y la legislatura de los estados. ¿Qué se requiere para que pase una reforma? Pues, o modificación a la Constitución, la votación de las 2/3 de las cámaras respectivas y la mayoría de las legislaturas la aprueben. Ah, bueno, perfecto. Muy bien. Entonces, pues, sin más comentarios, ¿verdad? Salvo que ustedes tengan alguna pregunta, alguna duda, pues damos por inicio la clase de hoy. No he visto alguna mano, no. Muy bien, creo que no hay preguntas, no hay duda, entonces comenzamos, por favor, con la clase, ¿sí? Con la exposición. Profe, disculpe, comentó usted que es constituyente permanente, ¿verdad? Lo que acaba de Eso mencionar. sí, de acuerdo a la materia de Derecho Constitucional Mexicano de Tena Ramírez nos habla de diferentes tipos de constituyentes, ¿verdad? Pero para reformar actualmente una constitución, se habla del constituyente permanente, ¿sí? Que es el único autorizado para hacer una modificación, reforma, adición a la Constitución. En México tenemos un tipo complicado, diríamos nosotros, no es muy flexible, porque no basta que el Congreso apruebe, ¿sí? Que el Congreso, quiere decir, las dos cámaras aprueben, sino que se requiere también que lo aprueben la mayoría de las legislaturas estatales. Porque si no hay mayoría, es decir, 17 legislaturas, entonces va a ser no pasa la reforma. Hay otros países que solamente el Congreso, basta que con la apruebe el Congreso, no se consulta a las legislaturas locales, basta que el Congreso apruebe y se acabó.
En México no. En México se requiere que aparte de la aprobación del Congreso, sea aprobada por la mayoría de las entidades federativas. Eso se llama constituyente permanente. Porque Tena Ramírez habla del poder constituyente, del poder constituido, de los... ¿Sí? Nos habla de esos tipos de constituyentes. Pero el que está establecido en la Constitución, nosotros lo vamos a llamar constituyente permanente. Okay, doctor, Diferente gracias. al poder constituido, porque el poder constituido fue cuando se obtiene, gracias a la Revolución Mexicana, ¿sí? Cae el gobierno de Porfirio Díaz, Carranza hace una convocatoria para constituir el poder constituyente, para crear la Constitución Mexicana de 1917, que derogó en cierta forma a la Constitución de 1857. Entonces ese es el poder constituyente. Oye, ¿y cuál es el constituyente? ¿Cuáles son los poderes constituidos? Pues es el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Perfecto. Oye, ¿y cuál es el constituyente revolucionario? Pues el constituyente revolucionario te va a decir Tena Ramírez y te dice cuál es el constituyente revolucionario. Pero para lo que nosotros estamos analizando aquí, se llama constituyente permanente. Y yo te digo, oye, ¿cómo está constituido el poder constituyente de la federación? Entonces tú me vas a decir, mira, está integrado por el Congreso de la Unión, y luego le pones ahí que a su vez está integrado por la Cámara de Diputados Federales. Ojo, porque es muy importante decir Cámara de Diputados Federales, porque unos más le ponen Cámara de Diputados, bueno, federal o local. La verdad que unos son bien preguntones y lo te dicen, oye, bueno, federal o estatal, ¿sí? Entonces es muy importante poner Cámara de Diputados Federales y la Cámara de Senadores. ¿Por quién más? Está constituido también por la legislatura de los estados. Perfecto. Oye, para hacer una reforma, ¿cuánto lo debe de aprobar el Poder Constituyente en el Congreso de la Unión? Pues dices tú, lo debe de aprobar las 2/3 partes por la votación de las 2/3 partes de sus integrantes, tanto en la Cámara de Diputados Federales como en la Cámara de Senadores de la República. Y en cuanto a la votación de la legislatura de los estados, la debe de aprobar la mayoría. Por lo tanto, si somos 32, entonces iríamos nosotros con que la aprueben ahí 17 y ya estamos del otro lado, dijo el otro, ¿verdad? Con seguridad. Perfecto. Muy bien. Así. ¿Otra pregunta, otra duda? Porque te podemos formular una pregunta, oye, ¿cómo está integrado los poderes constituidos? Entonces tú me vas a decir, ok. Profesor, entonces, bueno, nada más sería de la evidencia, es más que nada cómo se organiza los órganos internos. Sí, de aquí, de lo que estamos hablando de aquí. Porque nosotros, nuestra tarea principal es analizar el derecho parlamentario, o sea, el Congreso. Okay. O sea, ¿cómo está integrado el Congreso? El Parlamento, el Congreso de la Unión. O para nosotros, decirlo de forma más formal, oye, ¿cómo está integrado el Poder Legislativo Federal? Tú me dices, el Poder Legislativo Federal está integrado por un Congreso de la Unión. Y este Congreso trabaja en 2 cámaras. Es bicameral, porque tenemos una Cámara de Diputados Federales, y tú le pones que representa a la población, y tenemos la Cámara de Senadores de la República, que representa los intereses de las entidades federativas. Perfecto. Ya, si tú quieres profundizar más, bueno, la Cámara de Diputados se integra por tantos diputados, unos tantos por mayoría relativa, tantos por plurinominales. Muy bien. ¿Y cómo se integra la de senadores? Por mayoría relativa, plurinominales y a la primera mayoría. Bueno, está bien. Es lo que nosotros ya vimos en constitucional. Muy bien, otra pregunta, otra duda. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a la clase. Disculpen, voy a apagar el micrófono.
Ok, buenos días, maestro, compañeros, nosotros somos el equipo 4 y continuamos con lo que es la presentación. Y bueno, empezamos con lo que es la teoría de la legislación y la técnica legislativa. Y la teoría de la legislación es una función que está atribuida a lo que es el poder legislativo como parte de la división de poderes, en la cual existe un parlamento y una ley y lo que son las leyes. El parlamento, el que es el encargado de aprobar las normas generales que regirán en lo que es el funcionamiento del Estado, la ley, que es la principal manifestación en el Estado, sobre la que se organiza un sistema normativo y en la cual además se establecen los fines de la sociedad, que creo se consideran necesarios y que por esto cuenta con características necesarias, las cuales son alcanzar objetivos. Y por último, las leyes, que las constituye un orden jurídico del Estado, que también son las bases en cómo se comportan los poderes públicos y los ciudadanos. Y pues por esto es que la aprobación es tan importante y la fuente del derecho que le corresponde a lo que es el Parlamento, que es la entidad del Estado. ¿Le pueden cambiar de diapositiva, por favor? Bueno, según Celia Mora Donato, el objeto de estudio de la teoría de la legislación es el analizar las leyes que ya están publicadas, y además nos define la jurisprudencia como un tránsito de la decisión política al momento en que ésta se concentra en una norma con rango de ley o incluso en un objeto normativo. Y pues a esto se le conoce básicamente como la jurisprudencia. ¿Le pueden cambiar, por favor? Ok, la jurisprudencia analiza dos aspectos. Según Imer Flores, son un proceso legislativo en el cual se abarca un diseño de la norma hasta el final de esta. Un otro aspecto es la de los legisladores y los órganos legislativos, empezando por una regulación de elecciones, de las cuales los parlamentos son elegidos, después continuando con una organización de un congreso en general o en comisiones, y por último, con una supervisión de aquellos que pueden hacer o no legalmente un proceso legislativo. Siguiente. La teoría de la legislación y la teoría legislativa. Bueno, como primer punto, la teoría de la legislación es distinta a lo que es la técnica legislativa. Pues esta teoría de la legislación es un análisis de conjunto de un tipo explicativo y de carácter básico, mientras que la técnica legislativa tiene un carácter mucho más sectorial y no pretende explicar un fenómeno, sino indicarlo, como conseguir ciertos objetivos a partir de determinados conocimientos y en consecuencia utilizando un aplicado conocimiento que cabe considerar como básico. La siguiente. El Poder Ejecutivo es el que impulsa las normas en virtud del artículo 71 de la Constitución, ya que nos permite presentar iniciativas o decretos de ley ante el Congreso. El artículo 89, fricción 1, que otorga la facultad reglamentaria, de acuerdo con el Liceo Muro, los documentos administrativos del Poder Ejecutivo pueden ser decretos, acuerdos, convenios, circulares, programas, manuales, normas, entre otros. El siguiente. El Poder Judicial también... Vamos al anterior, por favor. Okay. ¿La vuelvo a explicar?
Vamos a continuar, por favor, Melanie. Sí, ahorita está analizando, Melanie, lo que venía diciendo. ¿Te acuerdan que una de las... se mencionaba el proceso legislativo? Entonces nosotros, de acuerdo a la Constitución, ¿dónde está regulado el proceso legislativo? Entonces dice Melanie, está regulado en el artículo 71 constitucional, que ahí me indica quiénes son los sujetos que pueden iniciar un proceso legislativo, o sea, una iniciativa de ley. Y está hablando de la primera opción, que es el Ejecutivo Federal. Entonces aquí estamos hablando del presidente, y ya dice Melanie que realiza, fíjense una cosa muy interesante, y eso ya no lo explicaban, me parece que en materia de derecho administrativo, que desde el punto de vista material, el Poder Ejecutivo realiza funciones legislativas, porque legislativas, la función esencial del Poder Legislativo es la elaboración de leyes. Sin embargo, el Ejecutivo, desde el punto de vista material, puede ejercer una función legislativa. ¿Cuándo? Aquí la que me menciona Melanie, principalmente con la facultad reglamentaria, porque un reglamento, si ustedes analizan las características de uno, son muy similares, ¿sí? Entonces aquí, por eso hablamos en nosotros que realmente en México no se da no se cumple, digamos, en cierta forma, 100% la teoría de la división del poder, porque vemos una interrelación entre los mismos. Y aquí tenemos una. Porque con quien pensara, oye, el proceso legislativo, dices tú, el proceso legislativo, pues son todas las actividades que realiza el Congreso o el Parlamento. Caray, exclusivamente. Pero si tú analizas, Melanie menciona, pero en el proceso legislativo, quien está autorizado para iniciar una iniciativa de ley, de acuerdo al Constitucional 71, pues es el Ejecutivo. Caray, dices tú. Entonces, interviene el Ejecutivo, está autorizado por la Constitución para él iniciar un proceso legislativo, enviando una iniciativa de ley. Pues en México no queda la menor duda, porque si nosotros hacemos una investigación, cuántas iniciativas de ley envía el Ejecutivo y cuántas salen del Congreso de la Unión, pues es devastador la diferencia. Quien más envía iniciativas de ley, donde surgen del Poder Ejecutivo, la gran mayoría. Y fíjense, ¿a raíz de qué? A raíz de que en la Constitución mexicana se le faculta al Poder Ejecutivo para iniciar este proceso legislativo. Entonces ahí tenemos, ¿verdad?, que dentro del proceso legislativo, que ya nos mencionaba Melanie, de las otras facultades que tiene el Congreso o el Parlamento, era esta del proceso legislativo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos quién está facultado. También tenemos muy claramente con la facultad reglamentaria que el Ejecutivo realiza una función legislativa, ¿sí? Recuerden que la facultad reglamentaria es para regular una ley del Congreso de la Unión, ¿sí? Entonces yo tengo, por ejemplo, la ley aduanera y tengo el reglamento a la ley aduanera. Por lo tanto, la ley aduanera quiere decir que procede del Congreso de la Unión, y el reglamento ya esto es intervención del Ejecutivo. El Ejecutivo utiliza esta facultad reglamentaria para regular, ya sea total, parcialmente, una ley para su mejor cumplimiento en la esfera administrativa. Es muy importante establecer esto, porque a veces se les pregunta a los jóvenes y acá dijo, no, ahora, ¿puede haber ley sin reglamento? Pues diríamos nosotros que sí, pero un reglamento no puede existir sin una ley. O sea, que el reglamento va a depender de la ley. Y la ley hay leyes que no necesariamente están reguladas, salvo el caso de los reglamentos autónomos,
por ejemplo, a nivel municipal, ¿verdad? El reglamento de policía y tránsito y de buen gobierno. Pues es un reglamento autónomo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir autónomo? Que no depende de una ley. Ahora, si hay una ley, pues está bien, siempre y cuando sea un reglamento autónomo, ¿sí? Entonces, nosotros podemos mencionar lo siguiente, el siguiente principio: no hay reglamento sin ley. Así de sencillo. Así como en materia penal reza el principio de que no hay delito sin ley ni pena sin ley. Entonces aquí tenemos esta facultad. Y ya estas ustedes pues ya lo vieron, derecho administrativo, ¿verdad? Otras facultades que tienen esa área, por ejemplo, es muy importante en grado, diría yo, los decretos presidenciales. Esto va a ser muy interesante porque hay decretos que no requieren la aprobación del Congreso. Caray, entonces por eso se habla en muchos escenarios que nosotros somos un país presidencialista. Es como si fuera que el presidente, un rey, ¿verdad? Dirían nosotros, es simplemente controlado y regulado por las leyes. Pero ¿por qué? Porque puede hacer un decreto, ¿verdad? Pues, presidencial, ¿verdad? Y ahí puede ser un decreto de expropiación, qué sé yo, ¿verdad? Que no sea necesario la intervención de... Y más se nota cuando hablamos del artículo 29 constitucional, ¿no? Que puede suspender las garantías individuales, total o parcialmente, en todo o en parte de la República Mexicana. Imagínate toda esa facultad que tiene, ¿verdad? Claro que la ley te dice en qué casos, ¿verdad? Cuando se pone en riesgo la salud pública, en caso de invasión, ¿verdad? De una potencia extranjera, claro que hay ciertos límites a esta gran facultad que tiene. Entonces, muy bien, ahí tenemos otras que nos menciona Melanie, ¿verdad? Como son los acuerdos, los convenios, las circulares. Estas circulares son muy interesantes porque viene de un superior a un subordinado, ¿verdad? En donde se le ordena realizar algo, ¿verdad? Y lo tenemos, como dice Melanie, ya manuales de operación. Ya ahorita actualmente en las dependencias públicas y privadas, pues ya hay manuales de operación. Cualquier persona que llegue allí, ya nomás analizando el manual de operaciones, ya no es necesario muchas cosas, ¿no? Que tienes que ir aprendiendo, te tienen que ir fogueando, como dicen algunos, trineando en otros casos para el puesto y eso. No, no, no. Te dan un manual de operaciones, ahí ya sabes cuáles son tus facultades, cómo lo vas a hacer, de qué forma lo vas a hacer. Entonces es muy importante estos manuales, ¿sí? Que yo también los sugiero para que ustedes cuando estén realizando alguna función tengan también estos manuales de operación ¿verdad? O cómo realizar las cosas. Y luego tenemos ya, dice Melanie, otras normas, ¿sí? Otras normas, muy bien. Sí, siempre y cuando se señale en una ley o en una ley orgánica, ¿no? Muy bien, vamos a continuar, Melanie. Ahí disculpa la intervención. Profe, disculpe, ¿puedo participar? Claro, pues esta es casi de ustedes. Claro que sí. El ejemplo que usted ponía ahorita de que el Ejecutivo puede presentar iniciativas de ley, lo hace no desde su grupo parlamentario, porque ahorita estaba viendo como ejemplo que el presidente López Obrador acaba de exhortar a su grupo parlamentario que presente una iniciativa de ley, algo así que iba con respecto a las energías. No tengo bien conceptualizado la iniciativa en lo que va completamente, pero lo acaban de presentar el día de ayer. Entonces, ya ve que ahorita Morena, pues son mayoría, entonces, por ende, lo que el presidente presenta como iniciativa, pues es aprobado, ¿no? Porque pues son la mayoría en el Poder Legislativo los de Morena. Pero esto, ¿verdad? Es consultado. O sea, el presidente lo consulta con su partido y ya su partido lo propone como ley, ¿no? Puede ser, pero no necesariamente puede venir de la Secretaría de Energía, por ejemplo. Y ya lo puede presentar. Sí, lo puede presentar él directamente. Claro que lo envía primero a sesión parlamentaria, ¿verdad? Para que ellos defiendan esa situación. Porque mira, si yo le envío
ya, porque yo estoy facultado, no es necesario que yo lo envíe a mi misión parlamentaria que está en el Congreso, a Morena, por ejemplo. No es necesario. ¿Por qué? Porque la Constitución me dice que yo lo puedo enviar directamente a través, pues, de mis secretarios de Estado. Pero como yo requiero un apoyo de este partido, ¿verdad? Entonces yo le envío a través de ellos, ¿verdad? Para que ellos primero lo analicen, porque al momento de estar ya la iniciativa en el proceso de discusión, pues Morena asuma esa bandera. Sí, porque anteriormente, acuérdate que una de las críticas que se le hace al presidencialismo es que el jefe de Estado, ¿qué? ¿Sí? Que es jefe de gobierno. Fíjate que nada más qué cosa tan más interesante, porque el Poder Ejecutivo realiza dos funciones, ¿sí? Como poder político y poder administrativo. Entonces, como tú acabas de mencionar, este presidente de la República también era el máximo líder del partido en el gobierno. Era el máximo. Entonces, lo que decía el presidente, pues se tenía que cuadrar el partido que estaba, como tú dices, de mayoría en aquel tiempo, ¿verdad? En el Congreso de la Unión. Ahora, ¿cuál es la situación? Yo la veo desde el punto de vista político. Bueno, yo le envío a los partidos de Morena, que es el partido que, pues, me llevó al poder, para que ellos asuman y defiendan, ¿verdad?, esta iniciativa. Porque muchas veces puede decir, bueno, es que le envió el presidente a través del secretario de Energía, vamos a suponer. Pues no se sienten comprometidos, porque muchas veces dice, oye, no se nos tomó en cuenta. Tú bien sabes que no hay que herir sensibilidades, y mucho menos cuando son políticas. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? ¿Qué me da a entender? ¿Cómo lo puedo interpretar? Uno, yo lo interpreto de la siguiente forma, no sé si tenga la razón. Uno, le envía, ¿por qué? Porque él requiere que ellos defiendan esa iniciativa y que la tomen como suya, como propia, porque te van a tirar con ganas. Y ahorita ya lo están criticando no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Esa reforma, checa nomás lo que han dicho los periódicos a nivel internacional. Entonces, pues si ya estoy recibiendo golpeteo del extranjero y también de aquí, pues yo tengo que tener a alguien que me la esté apoyando y a ver si me la pueden aprobar. ¿Sí? Yo digo que esa es la intención, porque es muy delicada, ¿no?, para que tú veas ahí la situación. Y el poder, por ejemplo, el poder ejecutivo no tiene en sí, o sea, él puede presentar o exhortar las iniciativas que sean durante todo su mandato sin ningún problema. Sí, todas las que él desea. Y si, Pero, como yo te acabo de mencionar, Mateo, si tú analizas la situación, oye, ¿cuántas iniciativas, si tú agarras por ejemplo, que te digas, oye, del 2000 hasta la fecha actual, ¿cuántas iniciativas son enviadas por el Poder Legislativo Federal? ¿Cuántas han surgido del propio Congreso de la Unión? O sea, ¿cuántas ha enviado la Cámara de Diputados? ¿Cuántas ha enviado la Cámara de Senadores? Oye, ¿cuántas han enviado las legislaturas de los estados, que son las otras que promueven una iniciativa, de acuerdo al artículo 71 que nos están presentando? Y tú puedes decir, oye, ¿y cuántas han enviado? ¿Cuántas son de la nueva reforma que se realizó, ¿no? Iniciativa ciudadana. ¿Cuántos han enviado una iniciativa ciudadana? Tú vas a decir, creo que nomás una o dos. Perfecto. Entonces vas a ver que la gran mayoría provienen del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo cuenta con los organismos e instituciones propias, como es una administración pública, aparte cuenta con organismos auxiliares de carácter técnico, ¿verdad? Las cámaras de comercio, las cámaras patronales, los sindicatos, ¿verdad?, que muchas veces de ahí puede venir la idea, ¿ya? Entonces, como él cuenta con un mayor aparato de información a la mano, porque se requiere estar bien informado, ya analizó los pros, los contras, las cuestiones técnicas, entonces, por eso él tiene ese gran aparato para enviar la mayor parte de iniciativas. ¿Qué es lo que tiene el Congreso? Pues tiene investigadores, ¿verdad?, propios, ¿verdad? Tiene gente que auxilia, muchos diputados o senadores tienen gente que trabaja analizando algunos asuntos que puedan
ser sujetos de una iniciativa de ley, pero no tiene tanta capacidad, diríamos nosotros, como lo tiene el Poder Ejecutivo. Por eso se debe que la mayor parte de las iniciativas a nivel federal procedan del Poder Ejecutivo. Entonces, esto mucha gente, bueno, oye, espérate, oye, pues se supone que la mayoría debe de salir del Congreso, ¿cómo es posible que vengan del Ejecutivo? Tranquilo, tranquilo. Ya hemos mencionado que no cuenta el Congreso con todo ese aparato que tienen ellos. Oye, ¿qué información tiene más que el secretario de Energía para ese asunto? Se supone que él es una persona que tiene asesores, que cuentan con una amalgama de información, no solamente nacional, sino internacional. Ya analizó dónde se aplicó esa situación, qué tantos resultados tuvo y ya. ¿Ya? No tiene tanta gente, ¿verdad? Para la investigación. Porque acuérdate que es muy importante en cada iniciativa de ley poner antecedentes, oye, cuándo, quiénes, poner la exposición de motivos, ¿verdad? Ahí debe estar bien amparada la iniciativa, porque lo más importante que se analiza, para mi punto de vista, son la exposición de motivos que tienes tú. Y aparte, otro elemento importante es la justificación que le estás dando. Entonces, debes tener una información de lo más eficaz, más certera posible, porque si no vas de esa forma, te la van a tumbar en donde quiera y va a ser golpeteo político al interior del Parlamento. Cierto, y es que las secretarías son órganos. Sí, o sea, todas las secretarías, acuérdate que ya mencionaron los compañeros que la Cámara de Diputados o de Senadores puede llamar a cualquier servidor público. A ver, te aseguro que al rato van a hacer un llamado al secretario de Energía. A ver, infórmame sobre esto. ¿Y por qué están basándose en esto? Lo tienen que citar. Así como lo hicieron con Gatell, ¿no, profe? Porque el secretario de salud, ¿no? Ándale, exacto. Y vete bien armado, con una armadura, porque te van a tirar de todos lados. Y lo pueden, bueno, el que tiene Y más ahorita porque son tiempos electorales. Entonces Ajá. van a cuestionar cualquier decisión del gobierno. ¿Y eso No, lo hace nada más la Cámara de Senadores, profe? no, hijo, También el Congreso. Congreso. Ah, Y ok. ellos tienen que comparecer. Sí. Ahora Ujú. entiendo. Gracias, Sí, profe. yo digo que por ahí va, ¿no? Así como dicen ustedes, ¿por qué le envió a la sesión parlamentaria? Porque yo creo que él requiere que los diputados los diputados del Partido Morena la tomen como bandera y la puedan defender en el Congreso. Yo lo veo por ahí más o menos. Tal vez estoy mal, pero esa es mi interpretación. Muy particular, ¿está claro? Esa es mi interpretación particular, que requiere que el grupo parlamentario de Morena asuma como propia esta iniciativa y la defienda, ¿verdad? Allí, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Podemos continuar. Otra pregunta, perdón, otra duda. Recuerden que ustedes pueden participar porque esta es su clase de ustedes. Recuerden que la función de nosotros somos facilitadores, ¿verdad? Nada más, guías para ustedes, ¿verdad? Guías para ustedes. Pero estas clases de ustedes, ¿a quién le interesa más todo esto? A ustedes. ¿Quién van a ser los especialistas en política? A ustedes. ¿Quién van a estar el día de mañana como asesores políticos? Ustedes. ¿Qué van a hacer el día de mañana tomar un cargo público? Ustedes. Entonces, estas clases de ustedes, ¿sí? Nosotros nomás servimos de guía. Ahí vamos, ahí vamos. Muy bien. ¿Preguntas, dudas? ¿No? Muy bien. Ahí tenemos otro, en la idea positiva, tenemos otra que ya habíamos mencionado. Por eso en México no podemos hablar de una división total de los poderes, porque también el Poder Judicial de la Federación puede realizar una función legislativa. Y esto es, como lo menciona la señorita, el establecer jurisprudencia. Qué cosa tan interesante aquí en México, ¿no? Porque podemos hablar de una indivisibilidad del poder, que el poder es uno. Por eso, cuando está actuando el poder legislativo, está actuando el Estado mexicano. Cuando está actuando el poder judicial, es el Estado el que está actuando. Igualmente,
Cuando el Ejecutivo está actuando, es el Estado mexicano. No se obliga en un tratado internacional, el Poder Ejecutivo, presidente, no se obliga a él, se obliga al Estado mexicano. En una responsabilidad internacional, tanto del Poder Ejecutivo como el Poder Judicial, como el Poder Legislativo, es el Estado el responsable. ¿Por qué? Porque los tres poderes, ¿sí?, actúan en nombre del Estado. Eso es lo importante, por eso hablamos de la indivisibilidad del poder. Pues, y se habla en la Constitución que este supremo poder se divide para su ejercicio y luego ya, poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Hemos hablado también que desde el punto de vista formal, la función primordial del Congreso de la Unión es la elaboración de leyes. Elaboración, interpretación, modificación, adicionar, derogar leyes. Muy bien. ¿Y cuál es la función primordial del Ejecutivo? La función del Poder Ejecutivo la podemos ver desde dos puntos de vista. Como administrador, es el máximo organismo de la administración pública, pero también es el jefe del Estado, o sea, tiene una doble función, la función política como representante del Estado mexicano y como gran administrador. Por eso hablamos de la administración pública federal integrada por el presidente y todos los organismos descentralizados, desconcentrados, paraestatales, ¿sí?, toda esa amalgama de, ¿sí? Ahora, lo que dice aquí muy clara la señorita, ¿sí? Cuando el Poder Judicial realiza una función legislativa, vámonos, cuando establece jurisprudencia. Muy bien, vamos a profundizar allí, por favor. Sí, perdón, profe. Bueno, pues el Poder Judicial también es creador de normas, como ya se había mencionado, a través de tres instrumentos, que son la jurisprudencia. Esta está mencionada en el artículo 94, en el cual se dice que la ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que se establezca los tribunales del Poder Judicial de la Federación sobre la interpretación de la Constitución, de leyes y reglamentos federales o locales y tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, así como los requisitos para su interrupción y modificación, las sentencias, que son normas jurídicas individuales que deben de estar fundadas y motivadas, así como le exige el artículo 16 constitucional, y por último los acuerdos. Entonces ahí tenemos, ¿verdad?, esa función del Poder Judicial con carácter legislativo. Muy interesante. ¿Alguna pregunta, alguna duda allí? Vamos a pasarle la otra idea anterior, por favor, para que los compañeros la analicen. Eso, a ver, compañeros, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Bueno, si no hay preguntas, si no hay dudas, me parece que aquí hay dos puntos muy interesantes de analizar, pero bueno, vamos, continuamos. Esa es la otra. Bueno, nada más como nota, en algunos congresos la técnica legislativa está presente como una materia en lo que el Instituto de la Investigación Legislativa promueve su investigación y enseñanza. Y en otros países la Comisión de Puntos Constitucionales o su equivalente proporciona apoyo a las demás comisiones en materia de técnica legislativa.
A ver, una pregunta. ¿Si nos está quedando claro lo que es teoría y técnica legislativa? Porque una teoría pues, es la idea desarrollada para explicar algo. La técnica es cómo voy a desarrollarla. ¿Sí? Entonces eso va a ser muy importante diferenciar entre teoría legislativa y técnica legislativa. Pues como dicen los compañeros, no es lo mismo. Sí, profe, está. Un caso es la teoría y otro caso es ya la técnica, o sea, cómo lo tengo que realizar. Y eso más que todo se ve, me gustó la idea que tenemos allí, lo que yo les daba anteriormente. Muchas veces esta técnica se desarrolla, por ejemplo, en algunas instituciones a través de manuales, o sea, de operación. O sea, ¿cómo voy a operativizar, hacer operable esto que tengo aquí? Bueno, entonces ahí se estudia pues de esta forma. Paso 1, paso 2, fases, ¿verdad? Por estas fases, pasos. Entonces, eso es lo interesante de lo que es teoría y técnica. Oye, porque me dices, ¿cómo? Oye, espérame, dice, teoría dice que el Poder Legislativo debe elaborar leyes, debe de establecer también las interpretaciones legislativas, debe de modificar, adicionar la Constitución. Bueno, sí, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer operable eso? A través de la técnica legislativa. Bueno, mira, para esto se requiere una iniciativa de ley, discutir la ley, aprobar la ley, sancionar la ley. O sea, ya eso ya es operabilidad. Sí, para que ustedes más o menos de ahí lo vayan viendo, o sea, cómo lo tengo que desarrollar. Muy bien. Seguimos, muy bien. ¿Me escuchan? Sí, bueno, de mi parte sí. Bueno, Sí te escucha, compañero. bueno, el análisis que hace la jurisprudencia está basado en la racionalidad de la legislación, en donde se habla de 5 modelos o niveles de racionalidad, que son los siguientes. La racionalidad lingüística, que es el labor de la persona que está diciendo la norma, ya que pues esta persona debe tomar en cuenta todos los elementos lingüísticos para que pues la norma sea clara y la gente lo entienda, pues ya que esto es a quienes se les va a aplicar. Muy bien, que no dé ambigüedades o mala interpretación de un término. Entonces, como dice la señorita, uno, el legislador, el redactor ya de la ley debe tener este punto a analizar. ¿Qué términos lingüísticos debe utilizar para que no se preste a malas interpretaciones, ambigüedad lingüística, ¿verdad? Entonces, debo de saber muy claramente. Yo les voy a poner un ejemplo así muy fuera de lugar para que den a entender esto. Si yo digo aquí en México cajeta, pues yo la relaciono inmediatamente, ¿verdad? Con algo combustible. Pero si tú dices esta palabra en Argentina, significa otra cosa muy diferente. Entonces, bueno, entonces, para evitar esas ambigüedades, como dice la señorita, debemos utilizar un lenguaje que se preste a menos ambigüedades, a malas interpretaciones, ¿verdad? Lo más claro posible, ¿verdad? Porque así dices tú, bueno, híjole, ¿qué quiso decir el legislador? Entonces ahí vamos a recurrir a interpretaciones personales. ¿Ya? Es lo que yo les digo a los niños del primer semestre. Oye, pues dice que los padres estén obligados a dar alimento a los hijos. Entonces eso es la única obligación. Si yo como padre de familia leo esto, oye, pues yo estoy obligado nada más a dar alimentos a mis hijos. Oye, pero alimentos, hay una ley que lo interpreta. Por alimentos se refiere a comida, vestido, calzado, educación. Caray. Entonces, para evitar ese tipo de ambigüedades, entonces se hace una interpretación legislativa. Oye, por alimentos se entiende esto. Canijo. Entonces ya no solamente es nada más darle alimento, sino tienen que estar al pendiente de calzarlo, vestirlo, educación,
y cubrir algunas necesidades de mis hijos. Casa, habitación. Entonces, ojo. Entonces, y luego tenemos, para evitar muchas veces esas ambigüedades, nos vamos a la interpretación que hace la jurisprudencia. ¿Qué hace el magistrado de la Suprema Corte de Justicia o de los tribunales colegiados o unitarios o el juez de distrito? Hace una interpretación de lo que quiso decir el legislador. Oye, ¿qué quiso decir el legislador con esto? Entonces, tenemos que interpretar el espíritu de la ley. O sea, basado en técnicas como justicia, ¿verdad? El menos daño posible. Entonces, basándose en eso, el ministro interpreta ese término que está allí. ¿Sí? Muy bien, eso es para evitar esto. O sea, cuidado, utilicen bien los términos que vayan a utilizar, ¿verdad? Para evitar ese tipo de... se ahorren controversias, ¿no? Porque recuerden que esta ley lleva un destinatario. Entonces, claro que el destinatario debe de saber con claridad qué se le está solicitando, qué se le está prohibiendo, qué se le está permitiendo, qué se le está, que deje de realizar algo, que debe quedar claro. Por eso muchas veces, cuando yo estaba en la práctica jurídica, en los juzgados, inmediatamente cuando te toman la declaración preparatoria, te preguntan, oye, ¿qué nivel de educación tienes? ¿Por qué? Porque es muy importante el nivel de educación para ver qué tanto conocimiento tiene de. Entonces, por eso es muy importante lo que acaba de decir la señorita. Racionalidad lingüística. Muy bien, ahora pasamos al siguiente punto que hay que tomarse en consideración de entre los organismos del Parlamento. Bueno, después está la racionalidad jurídico formal, que es donde el Poder Legislativo es quien envía el mensaje y los destinatarios somos las personas y órganos a los que pues les dirigen las leyes, y esto con el fin que persigue este tipo de racionalidad, que es la tematicidad, o sea que exista un orden coherente que genere seguridad jurídica. Después está la racionalidad pragmática, que es donde se busca construir un sistema jurídico en donde las normas sean más eficaces y también que se cumpla el derecho para mantener el orden de la sociedad, o sea, el orden público. Después está la racionalidad teleológica, que esta busca alcanzar los fines sociales, donde los que enviarán el mensaje ahora será el pueblo o la sociedad, y quien lo recibirá será el sistema jurídico, y pues tratará de conseguir los fines sociales o lo que haya propuesto el pueblo. Y por último es la racionalidad de ética. Esta pues se buscará alcanzar los fines axiológicos como por ejemplo la libertad, la justicia, la igualdad, entre otros, y pues que el sistema jurídico se componga de las normas o las acciones, instituciones que pues puedan ser evaluadas éticamente. Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna duda en la idea anterior? ¿Alguna aportación? No, muy bien, excelente. Vamos. Bueno, continuamos. El proceso de formación de ley comprende todos los actos llevados a cabo o las modificaciones de las leyes. Esta pues incluyendo aquellos fuera del Parlamento, como son la preparación del proyecto de iniciativa, la realización de foros de consulta de negociación y pues demás actos no formales. También se distingue el procedimiento legislativo, en que abarca únicamente los actos formales realizados desde la presentación de la iniciativa hasta la promulgación de la vigencia. Es el proceso de la formación de la ley o de una creación normativa se divide en 3 pasos fundamentales, los cuales son la prelegislativa, la
legislativa y la poslegislativa. La fase prelegislativa. En esta fase es primordial allegarse de toda la información acerca de los temas de materia, de la forma para elaborar, o sea que incluye la investigación sintetizada de los antecedentes, los estudios de evaluaciones de diversas disposiciones, los escenarios y apreciaciones sobre el impacto social, los estudios de derecho comparado, la bibliografía de los temas relacionados, las estadísticas, la jurisprudencia y otros aspectos. Es lo que se habla en derecho administrativo como actos preliminares, ¿verdad? Como dice la señorita. Estos son los actos previos a toda esa información. Fíjese lo que se tiene que recaudar. O sea, no es cosa tan fácil, ¿verdad? Ni tan ligera. Ya la señorita ya nos indica que tenemos que investigar, tenemos que realizar estudios, ¿ya?, de evaluación de diferentes disposiciones, técnicas financieras, recursos humanos. Tengo el recurso humano para hacerlo esto, tengo los recursos financieros para eso, tengo las instituciones apropiadas para esto. Entonces, un estudio de evaluación tremendo, ¿sí? Estudios a evaluar a corto, mediano y largo plazo. Dice la señorita. Luego, crear escenarios, apreciaciones sobre el aspecto social. Imagínate el escenario, porque aquí, como dice la señorita, en cuanto a la cuestión teológica, es la respuesta que tú vas a tener de la población. Entonces, yo debo, ojo, muy interesante aquí, crear escenarios posibles, ¿verdad?, del impacto social que va a tener la norma. Porque, ojo, porque ya va a haber normas con cierta intención que el impacto social puede ser de rechazo a esa norma. Y luego empiezan las protestas, ¿verdad?, y así sucesivamente. Y luego empiezan las impugnaciones a través del amparo, ¿verdad? Y por eso se tiene que analizar, crear esos escenarios posibles del impacto social que va a tener la norma. Y luego, interesante, porque aparte de la investigación, yo tengo que realizar un estudio de derecho comparado. Por ejemplo, si yo por ejemplo, cuando se crea aquí los Afores en México, los legisladores pues tuvieron que realizar estudios de derecho comparado, por ejemplo, con otras legislaciones, por ejemplo, con me parece que fue la Argentina, que ya regulaba esto, inclusive fueron a ver cómo se aplicaba. Bueno, eso es lo que se llama un estudio comparado, porque no, o sea, esto no se trata de iluminación ni tampoco de actuando con capricho, ¿sí? Sino que todo lo que tengo que estar ahí está bien fundamentado. Otros ya lo hicieron, los resultados son favorables, entonces ¿verdad?, Doctor, se realizó esto. Y luego, el estudio lo paga el legislador con su sueldo o es pagado por el partido o lo paga el mismo Congreso. ¿Quién paga ese estudio? debe de haber recursos, ¿verdad?, destinados para las investigaciones propias del Congreso. Pero ahorita fíjate con las redes, con esta revolución en la informática, fácilmente tú puedes a través del internet meterte a cualquier nación y checar su sistema jurídico. Entonces, ahora también hay muchas, ya cuando estudias la carrera de leyes, también estudias derecho comparado. Entonces, ahí vas viendo, ¿no?, cómo se está actuando. En el momento que haces tú la investigación, que yo considero que es el primer paso, ahí te vas a dar cuenta. Porque en todas las investigaciones, sobre todo cuando se trata de revistas especializadas, ¿sí?, no cualquier revista, sino especializadas, ahí tiene toda información. Oye, es que lo están haciendo estos países también, esto y esto y esto y esto y esto. Por ejemplo, yo cuando estoy investigando sobre la edad de los jóvenes para votar, pues me di cuenta que hay legislaciones europeas que votan a los 16 años, ¿verdad? Hay otros que votan a los 18 y hay otros que votan a los 21 años. ¿Qué me dio esa conocimiento? La investigación. Y luego, en la investigación, se hace este estudio comparado y te ponen biografía. ¿Quién realizó ese estudio? ¿Sí? Entonces, ahí encuentras toda la información.
Por eso lo más importante es la investigación. ¿Sí? Y ir con una mentalidad amplia, ¿sí? Sin prejuicios, porque muchas veces tú ya llevas una idea y quieres encajar todo y no. La información debe seguir así con claridad para que tú recibas toda la información. Y ahí vas a encontrar lo que te dice la señorita. ¿De dónde se fundamentó esa investigación? Ahí están las fuentes bibliográficas. No lo digo yo. No lo dice mi partido, señores. Lo que yo traigo aquí es esta propuesta, que ya ha sido aplicada aquí, allá y más allá, que solucionaron el problema de este punto. ¿Sí? Por eso nosotros en el proyecto de iniciativa de ley, en el primer semestre, pues rechazamos varias. Sí, porque dice, sí, quiero reformar el artículo tal, le voy a quitar esto y le voy a poner esto. Oye, pues eso no es un proyecto de iniciativa de ley. El proyecto de iniciativa de ley necesita esto. Entonces, ¿por qué? Porque es muy importante los estudios comparados. Todo, por ejemplo, legislaciones, por ejemplo, decir, la Constitución mexicana original desde 1917 tiene mucho que ver, ¿sí?, con la Constitución norteamericana. ¿Qué quiere? ¿Dónde se fundamentaron el poder constituyente? Bueno, en la legislación norteamericana, en la legislación francesa. Perfecto, excelente, ahí están las principales fuentes. Muy bien. Entonces hizo que una investigación, se realizó un estudio comparado y cómo vamos a legislar allá. Bueno, es que allá, si tú te fijas anteriormente, también en México eran 4 años y tenían su vicepresidente como en los Estados Unidos. Entonces tú vas a ir viendo todo esto, ¿verdad? Por eso considero yo que el politólogo nunca debe de perder ese espíritu investigador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te va a dar todas estas fases que nos está mencionando la señorita, la fase prelegislativa, que es muy importante, porque si no llevas esta fase, te van a empezar a golpetear por donde quiera. Y te van a decir, oye, ¿y dónde están esos estudios? ¿Qué estudios están relacionados con eso? Oye, ¿cuáles fueron los resultados que se logró allí? Bueno, sí, y más cuando acuérdate que hay sesiones parlamentarias y oposición, que nomás estás viendo a ver qué haces tú y te empiezan a tirar con ganas. Volvemos. No es porque yo quiera esa ley, no, es un capricho personal esa iniciativa. Señores, aquí está la fase legislativa, aquí está la investigación, aquí están los estudios, aquí están los escenarios posibles de impacto social, ¿sí? Aquí está el derecho comparado, esto ya se legisla aquí, se legisla allá y más allá, a nivel nacional, a nivel regional, a nivel internacional, señores, ¿sí? Y aquí están las fuentes biográficas, con gente muy respetada, con estudios, qué sé yo, tú le empiezas ahí a echar ganas. Aquí están los datos estadísticos, o sea, con dato duro, no te estoy diciendo, a ver, creo, considero, no, aquí está el dato duro, señores, aquí está. Y basadas también en acontecimientos de jurisprudencia y otros aspectos, ¿verdad? Es como si yo quisiera actualmente, ¿verdad?, establecer como iniciativa de ley la eutanasia. Bueno, empiezo a investigar primero qué es la eutanasia, señores. ¿Cuántos tipos de eutanasias hay? Empiezas a investigar. Oye, ¿qué dicen los estudios de revistas especializadas sobre la eutanasia? Empiezas. Oye, ¿cuál sería el impacto? El impacto social. Pues vas a tener aquí grupos opositores como la Iglesia, Provida, qué sé yo. Ese es el impacto. ¿Cómo convencer a estos? Oye, el impacto a favor y en contra, porque tú tienes que analizar ambas posturas. ¿Qué van a decir los grupos opositores? ¿Qué va a decir la Iglesia sobre la eutanasia, que es pro vida? ¿Sí? ¿Qué van a decir también los grupos que están a favor? ¿Sí? Y como dices tú, esto está muy caliente, lo envío como un plebiscito. Vámonos, que diga la gente y que vote la gente. Y yo con ciertas formas, lo que diga la opinión, ya votaditos, y a ver qué dice. Bueno, señores, aquí está, la mayor gente está de acuerdo. Los demás es una minoría, porque la mayoría ya votó a favor de la eutanasia. Muy bien.
Y ahí realizó estudios comparados, derecho comparado. ¿Quién legisla sobre la eutanasia? Ah, pues este país, los Países Bajos, qué sé yo, los Países Bajos, empiezas a decir. Oye, ¿cuáles son las fuentes biográficas? Me estoy revisando revistas especializadas de este tipo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la estadística? En base a la eutanasia, bueno, empiezas tú a decir, aquí los países se han ido aumentando por eso, qué sé yo. Empiezas, ¿sí? Y porque ya la señorita te aclaró en el otro punto, oye, ¿qué onda con los factores éticos? Porque estoy atentando en pro de la vida, pero a raíz de ¿qué? Porque lo que yo quiero evitar es un daño prolongado a esa persona que está ahí en un estado de vegetativo, qué sé yo, empiezas tú a alegar que esto cuesta al Estado porque ocupa camas y hay gente con mayores posibilidades de vida que pues, a lo mejor se nos va antes que que empiezas a investigarle, hermano, porque pues sí, no, pues si vas a decir porque yo quiero esta ley, porque yo quiero y la necesito, pues no, te van a decir muchas gracias, vete para otra vez, para a ver si en el otro te mandas una buena iniciativa de ley. No, por eso, cuando se hable en el Congreso, cuando ustedes tengan la oportunidad de hablar, es porque ya estás bien documentado y fundamentado tu opinión. A nosotros como universitarios no nos queda decir, es que creo, pienso, considero, no. En base a Platón, en base a Aristóteles, en base al libro Derecho Parlamentario y Procedimientos Legislativos, el autor Jurano tal, cita lo siguiente. Ah, caray. Ah, este viene bien documentado. A ver, ¿cómo le vas a responder? Que haya sustento. Exactamente. Porque si no, olvídense, nos van a comer. ¿Sí? Entonces, si no sé sobre el tema, calladito me veo más bonito y así me voy, ¿verdad? Muy discreto, ¿verdad? Acuérdense que a los legisladores se les envía una copia para que analicen todo. Y bueno, ese es el tiempo para hacer estas investigaciones, para que cuando tú tomes la palabra, ¿verdad? Pues puedas apoyar, como estamos hablando ahorita, que se le va a enviar a la Morena para que apoye esta iniciativa del presidente. Documéntate, chavo. Empieza a investigarle. ¿Cómo vas a apoyarla? Porque tanto es para elaborarla, pero también para sostenerla en un debate. ¿Sí? Entonces, muy bien. Entonces, ahí tenemos esas bases. Esperemos que estén ya, se comprendan para continuar, ¿sí? Bueno, en esta etapa también los congresos deben tener presente la planeación legislativa. Esto puede realizarse a través de las juntas de coordinación política de los congresos o bien mediante las respectivas conferencias para la dirección y la programación de los asuntos legislativos. Los temas de la agenda legislativa pueden incluir desde los compromisos de la campaña de los legisladores, las iniciativas recibidas y principalmente los temas considerados como prioritarios de acuerdo con los estudios de los órganos de apoyo dentro de los congresos. Bueno, la fase legislativa. En esta fase se incluyen las partes del procedimiento legislativo en sentido escrito como una iniciativa, discusión, aprobación, sanción, entre otros. Las fases de este procedimiento se dividen en tres, que son la iniciativa de discusión y aprobación y la de la integradora de la eficacia. En la etapa de la iniciativa, las constituciones estatales otorgan facultades de iniciar leyes o decretos a otras personas, además de los legisladores y del Poder Ejecutivo. Un ejemplo pues serían los ayuntamientos, los órganos autónomos y pues los ciudadanos, o sea, nosotros los ciudadanos también podemos. Después la discusión y aprobación. La parte más importante de esta etapa se realiza en las comisiones legislativas, ya que pues es necesaria la reglamentación del trabajo
en comisiones para que esta pues sea más efectiva. También en esa etapa colaboran de una manera fundamental los órganos de apoyo técnico. Y una vez aprobado el dictamen, es pues conveniente realizar una nueva revisión de la técnica que incluya la corrección del estilo. Esto también pues podría llevarse o sea, podría realizarlo los servicios de apoyo técnico. Después, los integrantes de la comisión podrán revisar y aprobar, en su caso, los cambios realizados respecto a la redacción del proyecto. Ahora vamos a ver ahí, si nos podemos poner más estrictos en las fases legislativas, propias, fíjense, propias del Poder Legislativo, nos dirían, nos quedaría nada más discutir y aprobar, porque es únicamente donde interviene así estrictamente el Poder Legislativo, porque en la iniciativa de ley también ahí está el Poder Ejecutivo, la legislatura, bueno, la legislatura está bien, pero ahí está el Poder Legislativo y está la iniciativa ciudadana. ¿Ya? Ahora, sanción, publicación y promulgación ya está en la área administrativa. Así, si hablamos estrictamente, ¿verdad? ¿Dónde está una fase combinada en la iniciativa? Porque ahí intervienen ambos poderes, pero una fase es 100% o estrictamente legislativa sería discutir y aprobar, porque sanción le pertenece al presidente. La promulgación y publicación está dentro del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Gobernación, que tiene a su cargo el Diario Oficial de la Federación. Y ahí. Pero nosotros nos vamos a quedar con lo que está aquí, con lo que nos menciona el libro, con lo que nos menciona el libro, como fase legislativa, la iniciativa, discusión y aprobación, y la integradora de la eficacia. Me vas a quedar así como dice el libro, ¿verdad? Pero si nos ponemos un poquito más estricto y, oye, 100%, ¿cuáles son las fases donde únicamente interviene el Poder Legislativo? Tú vamos a decir, mira, esta y esta. Porque en la iniciativa, ahí también está el Ejecutivo y la iniciativa ciudadana. Si yo voy a la sanción, promulgación y publicación, está en la fase del Poder Legislativo. Si nos ponemos así muy difícil, ¿verdad? Bueno, muy bien, entonces esta es la función. Ahí ustedes pues analizarán, ¿verdad? Y justificarán si también dentro de la exclusividad de la fase legislativa está la iniciativa. Pero aquí nosotros nos vamos a basar en lo que nos diga el libro, ¿sí? Muy bien, vamos a continuar, por favor. Bueno, la última fase, la fase de la integradora de la eficacia, se resalta el caso del control previo de constitucionalidad de leyes o decretos. Este control se presenta cuando el Ejecutivo local ejerce la facultad del veto sobre alguna ley o decreto, y esto por considerarla contraria a la Constitución local, y solicita al Pleno Tribunal Superior de Justicia que opine al respecto. Y pues así el tribunal pues debe emitir su opinión en un breve tiempo, y la opinión pues será vinculante para el Poder Legislativo, que pues se encargará de modificar o llegar a suprimir los preceptos que sean considerados institucionales para continuar con el procedimiento legislativo. Muy bien, muy interesante. Recuerden que la iniciativa está siendo analizada y estudiada en el Congreso y en la legislatura de los estados cuando se trate de reforma, modificación, derogación, abrogación de la Constitución. Por eso habla la señorita sobre las legislaturas locales, porque a lo mejor va a decir, oye, es que esto es para mi Constitución, es anticonstitucional, entonces yo voy
enviar esa observación. ¿Ya? Ahora, como la Constitución Federal está, digamos, de esta forma, si lo vemos desde un punto de vista de clasificación, es superior a las constituciones locales. Entonces, tal vez hay que hacer un ajuste. ¿Sí? Ahora, ¿quién tiene que discutir eso? Pues hay las autoridades correspondientes que van a dirimir cuya función es la salvaguarda de la Constitución, y eso establecerá si es anticonstitucional o no, ¿verdad? Y hay que esperarnos a la resolución. Muy bien. Vamos a continuar, por favor. Bueno, y por último está la fase postlegislativa, que pues después de estas dos fases, que pues es el labor que llega del Poder Ejecutivo, no concluye solamente con la publicación de la ley, ya que continúa la evaluación de los efectos que ésta produce después del estudio de ellos y su posible modificación. En esta etapa se lleva a cabo la evaluación o reforma de las leyes, o sea, verificar la eficacia de las normas expedidas y, en su caso, las modificaciones pertinentes. Las leyes tienen como objetivo regular la conducta en la sociedad, orientándola hacia un bien común. Cuando una norma no cumple dicho objeto o lo hace de manera deficiente, es preciso rediseñarla adecuándola a los fines del Estado. El legislador tiene que estar atento a los cambios económicos, políticos y sociales y pues aplicando las medidas oportunas. O sea, en pocas palabras, la fase prelegislativa es donde se hace el documento y pues el que lo está realizando debe de tomar en cuenta todos los puntos que ya hemos visto. En la fase legislativa es donde se discute para ser aprobada, y en esta fase es cuando se evalúa cómo actúa en la sociedad. Bueno, les voy a hablar sobre la función jurisdiccional. ¿Se escucha bien? Bueno. Sí. Okay. Implica que Sí. las facultades para que el órgano representativo ponga en juicio a los servidores públicos, es decir, resolver un litigio cuando se presenta algún problema en el respecto. Según Pedrosa de la Llave, pues son los actos que se realizan por el Congreso cuando se crea la circunstancia particular y declara un deber o hecho que tiene una resolución de parte de la institución. Sí. Pero cuando el Parlamento ejerce esta función, debe ejercer su papel. Sí. Pues, y cuando se establece el papel de... Creo que te silenciaron. Ajá. Sí. Sí, pues no hay problema, mami, no hay problema.
Sí, ajá. Ujú. Muy bien, antes de que el exponente Sí, sí, está bien. regle situaciones técnicas, vamos a ver lo siguiente. Ujú. El profe, Parlamento o el Congreso de la Unión tiene una función jurisdiccional, dice aquí los exponentes de la clase. ¿Cuándo realiza esa función jurisdiccional, que es Sí, está propia bien. desde el punto de vista formal del Poder Judicial de la Federación? Dicen los compañeros, cuando hayan citado a un funcionario, ¿verdad?, para que aclare Sí, actividades propias de su función, sí. y ellos llegan a comprobar que en el ejercicio de sus funciones da lugar a un litigio, o sea, a un delito. Sí, a un delito. Entonces, el Congreso se convierte en gran jurado para conocer de este asunto, ¿verdad?, y proceder a emitir una resolución para Sí, está bien. posteriormente Ok, gracias. pueda ser juzgado el servidor. Entonces ahí hace esa función propia y exclusiva del Poder Judicial, como menciona el compañero. Dice, el órgano representativo, ¿cuál es el órgano representativo? Pues el poder, el Parlamento, el Congreso de la Unión, ponga ante un juicio a servidores públicos, así resolver un litigio, ¿verdad? Entonces ahí vemos esta situación. Recuerden que también se convierte en gran jurado para conocer del juicio político, ¿verdad?, de uno de sus integrantes para la destitución del fuero constitucional y se pueda proceder en contra de la persona. Entonces ellos hacen una liberación si procede o no. Si el Congreso decide que no procede, ¿verdad?, ejercer, ¿verdad?, una acción en contra del servidor público o de uno de sus integrantes, ahí queda la cosa. Carpetazo libre, ¿sí? Si no, de otra forma sería fuera del punto de vista legal. Entonces aquí nos habla de esta situación del Parlamento cuando actúa como un gran jurado para conocer de un juicio político, o al momento de que un servidor público de la administración pública, en el ejercicio de sus funciones, pues comprueban ellos que hay un ilícito, ¿verdad?, para que se pueda proceder en contra de ese servidor público, ¿verdad? Entonces ahí tenemos qué cosa tan interesante, ¿no? Esa función jurisdiccional que hace el poder legislativo. Bueno, vamos a continuar a ver si ya se arregló ahí la situación. ¿Listo, Julio? Profe, ¿le puedo hacer un Pero, comentario? Es que mi sí. compañero me está comentando que lo están silenciando. No, hombre, Entonces, pues, bueno, personalmente, bueno, eso resulta molesto claro. porque no es la primera vez y creo que a todos, y pues, bueno, para todos los equipos hacemos nuestro esfuerzo para que venga Claro. alguien, nomás porque se siente graciosito, pues si Estamos de no, pues acuerdo. mejor que se salga de la carrera o algo si va a estar así, si va a estar así. Sí, sí. No, nomás Creo que déjame no. comentar. Gracias. Sí, sí, te comprendo. Sí, sí se siente algo feo que nos apaguen el micrófono. Y más cuando, como tú acabas de decir, Adrián, están haciendo un gran esfuerzo que no está siendo desgraciadamente valorado por el resto de los compañeros. Cuando nosotros los respetamos, cuando ellos estuvieron exponiendo, o cuando ellos vayan a exponer, también merecen todo nuestro respeto, ¿verdad? Creo que exhortamos atentamente a todos los que integramos el grupo de Derecho Procesal, perdón, de Derecho Parlamentario y Procedimientos Legislativos a respetar la exposición de nuestros compañeros, ¿verdad? Es una exhortación. Ahora, yo sé que pues, puede ser que se encuentran incómodos y todo eso, pues, por eso la asistencia la marcamos desde el inicio, por si alguien tiene un compromiso o se está durmiendo o algo así, sí, pero sin perjudicar a los demás compañeros, ¿verdad? Yo nuevamente hago la exhortación a todos los integrantes del grupo, respeten a sus compañeros, por favor, ¿sí?
Adrián, ¿continuamos contigo o todavía hay ese problema con tu compañera? Sigo yo, profe. Sí, Perdón, sí, perdón, él ya puede. perdón. Julio, ¿continuamos? Ay, creo que sí. La siguiente, por favor. Julio, al parecer creo que siguen haciendo lo mismo. Sí, que está No, algo. esta vez Ah, fui yo, pero yo dije que si me pueden mover la diapositiva, por favor. ok. Ok, sí, gracias. En México, pues el Congreso Federal cuenta con las facultades jurisdiccionales que pueden ser el otorgamiento de amnistías, fiscalización de cuenta pública y la determinación de responsabilidades en caso de anomalías. Así como el Congreso Estatal también cuenta con las siguientes facultades y obligaciones, como la declaración de procedencia de los servidores públicos, el juicio político, la resolución de problemas entre municipios y la declaración de desaparición de ayuntamientos, etcétera, como otras más. ¿Verdad? La siguiente, por favor. Para garantizar la imparcialidad en su actuación. La función jurisdiccional es el proceso que implica la repartición de justicia, ¿verdad? Por lo que se tiene que hacer de manera imparcial cuando se está poniendo en el papel de juzgador, que es en el de juez. Por lo que se recomienda que se apoye en un órgano técnico para encargarse de realizar un examen previo a los asuntos sometidos, ¿verdad? Asimismo, pues cuando se tenga desconfianza en caso de imparcialidad porque, no sé, sientan que alguien está tirando más a favor de alguien para obtener un beneficio o algo, se contrate a un a un especialista externo y que trabaje que realice el trabajo que debería hacer el Ministerio Público, ¿verdad? Y pues estas soluciones darían un poco darían una mayor legitimidad al Congreso al proceder contra un funcionario o no, en caso de que cometa un litigio, ¿verdad? La siguiente, por favor. El Comité de Ética y Justicia para los Legisladores. Se considera conveniente el hecho de que los congresos estatales cuenten con una instancia para juzgar faltas cometidas y aplicar las respectivas sanciones cuando un funcionario hace algo malo, ¿verdad? Un ejemplo que podemos contar actualmente es el del estado de Sonora, digo de Sinaloa, el cual cuenta con la Comisión de Honor y Disciplina Parlamentaria, que se encarga de resolver la conducta inapropiada de los diputados, ¿verdad? Cuando realizan algo que no está bien visto, por así decirlo, o cuando realizan algo en su vida extra de la política, también puede ser. Y Sí, así el Parlamento realizará labores de gran alcance que puedan ayudar a crear un auténtico Estado de Derecho. sí, podemos crear, por ejemplo, comité, consejos, ¿verdad? De honor y justicia, por ejemplo, ¿verdad? Para regular la conducta interior de los servidores públicos, así como de los legisladores. O sea, debe haber una comisión de honor y justicia, ¿verdad? Para emitir una resolución cuando las conductas del legislador son inapropiadas o del propio funcionario público, llámese de la administración pública. O sea, mm, eso es muy importante. Igual hay dependencias municipales que tienen también ese tipo de comité de honor y justicia, que revisan las actividades de, por ejemplo, policíacas, cuando hay abuso de autoridad en contra de la sociedad. Entonces es muy importante esto, ¿no? Que se tengan los órganos internos apropiados para que el legislador pues, realice una correcta observación de sus funciones acorde a un principio de legalidad y no de arbitrariedad. Y en caso de, pues,
oye, pues llamarle, nosotros diríamos la atención, mira, está así, 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 ¿verdad? Porque este comité de honor y justicia es una resolución, diríamos nosotros, en primera instancia, que no procede ante, digamos nosotros, ante autoridades judiciales. Ujú. Es una decisión legislativa. Decisión legislativa con carácter jurisdiccional, porque como acaba de decir el compañero, al fin y al cabo, este comité de honor y justicia, o cuando se establece el Congreso como un gran jurado para conocer el juicio político, pues son decisiones con las cuales al funcionario o al legislador se le puede perseguir judicialmente y ser procesado ante tribunales judiciales. Aquí nada más se encarga el Congreso de decir si procede o no. En caso de proceder, ¿ya? Entonces ya se puede ejercer acción penal contra esa persona y ser procesado, ¿verdad?, ante las autoridades judiciales. Pero sí, considero yo que es muy importante, ¿ya? Inclusive la iniciativa privada también ya tiene estos comités de honor y justicia. Hay muchas áreas que lo tienen. Nuestra facultad también tiene un comité de honor y justicia, ¿sí? Para atender los asuntos internos de los maestros o de los alumnos, ¿sí? ¿Para qué? Para corregir algunas conductas que de acuerdo a los reglamentos, de acuerdo a las leyes orgánicas de las instituciones, pues están fuera de lugar, ¿verdad? Entonces, considero yo que es muy importante dentro de los órganos internos del Parlamento o del Congreso contar con los comités o consejos de ética y justicia para el legislador. Entonces ese sería un órgano interno muy importante, aparte de las comisiones, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros debemos de conocer cuántas comisiones se encuentran trabajando al interior del Poder Legislativo Federal, ¿ya? Está la presupuestaria, está la otra, ¿ya? Entonces nosotros debemos de conocer cada una de ellas. Y aquí esta sería muy importante, que todas las legislaturas se tenga con este comité de honor y justicia. El compañero nos dio un ejemplo, en el caso de Sinaloa, algo así, que tiene esta. Pero yo también hay municipios, por ejemplo, en San Nicolás, que también cuenta con este comité, sobre todo relacionado con el abuso de las autoridades policíacas. Ya ves que este es un reclamo muy genérico de la ciudadanía, ¿no? Que a veces actúan preponderantemente, abuso de confianza. Entonces se crean comités de honor y justicia para amonestar, ¿verdad?, administrativamente al servidor público. A veces se les van a descansar sin goce de salario, ¿verdad? Entonces ahí es muy importante que se tomen algunas medidas. Oye, que hay un comité que se encargue, oye, pues de descontar las dietas a los servidores por las faltas que tienen en el Congreso, ¿verdad? Entonces es muy importante actuar con esto, ¿sí? Ir poniendo candados a la actuación y no dejar tanta libertad, ¿verdad?, al servidor público. Ahora, obviamente, cuando ya hemos llegado a un nivel elevado de observancia de la ley y no solamente de la ley jurídica, sino de normas éticas, morales, pues no es necesario legislar tanto, ¿no? Pero pues mientras tengamos esas actuaciones de actuar arbitrariamente, sí se requiere tener estos comités y crear estos comités, ¿verdad? Muy bien. Aquí lo vamos a dejar. Nos vemos para esta clase el viernes para continuar con este equipo. ¿Cuántas ideas les faltan, Julio? Aproximadamente. Creo que esta era la última de mi parte. Pero más o menos cuánto nos... Ah, pues De ya. hecho, ya acabamos. ¡Wow! Excelente. Entonces, como ven, les vamos a encargar un trabajo. ¿Sí? ¿Listos? ¿Cuántas, para que lo investiguen, comisiones tiene el Congreso Federal y el Estatal del Estado de Nuevo León?
¿Cuántas comisiones hay? ¿De qué se trata cada una de las comisiones? ¿Sí? Por ejemplo, ahí tenemos una comisión, ¿verdad? De legisladores ¿quién está sesionando cuando cuando no está el pleno del Congreso de la Unión? ¿Quién se queda a cargo de las funciones legislativas, por ejemplo? ¿Recuerdan? La comisión permanente. La comisión permanente, eso. Entonces ya, yo sé que aquí hay una comisión permanente. Entonces es muy importante. Oye, ¿cuántos diputados lo integran? ¿Cuántos senadores lo integran, por ejemplo? Oye, que la comisión de presupuestaria, ok, actualmente, ¿quién la integra? ¿Verdad? Así, pues ir conociendo un poquito más, irnos metiendo poco a poco en este gran engranaje del Parlamento y Congreso de la Unión. De mi parte es todo. Sigan pasando un excelente día, ¿verdad? Y nos vemos para los que estamos en la clase de teoría de la democracia. Más al rato. A las 10:20, ¿sí? Por favor. Nos vemos. Bye. Adiós, maestro, cuídese. Bye, profe. Bye, profe.